Este programa es presentado por Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Saludos amigos de LBBP en la jugada. Aquí habla para ustedes Jesús Ponte. Concluyó la segunda semana de acción en la LBBP. La primera completa, porque la primera semana en la que se jugó en el béisbol venezolano, para la mayoría de los equipos solo fueron 2 juegos, sábado y domingo, a excepción de Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira, que jugaron 3 encuentros en la primera semana. Ahora sí, una semana completa en donde mínimo todos los equipos jugaron al menos 5 duelos. ¿Qué nos dejó de positivo esta jornada? ¿Qué nos dejó de negativo? ¿Qué equipo tiene que mejorar? ¿Qué equipo debe mantener la misma línea? Los jugadores más destacados de esta segunda semana de acción lo analizamos aquí en LBBP en la jugada. Empecemos viendo la tabla de posiciones, cómo está ahora mismo en el béisbol venezolano. Los Navegantes del Magallanes en el primer lugar con 6 victorias y 2 derrotas, seguidos de los Tigres de Aragua en la segunda plaza con 5 victorias y 2 derrotas, medio juego de Magallanes. A medio juego de los turcos también están los Tiburones de La Guaira con 6 victorias y 3 derrotas. Ya un poco más lejos, a 2 juegos y en el cuarto lugar, los Cardenales de Lara con 4 y 4. En el quinto lugar hay un triple empate. Por diferencia de carreras, los Leones están en el quinto a 3 juegos de la punta con 3 victorias y 5 derrotas. Igual récord para las Águilas del Zulia con 3 y 5 y para Caribes de Anzoátegui también. Cierra la tabla los Bravos de Margarita con 2 victorias y 6 derrotas. Así está la tabla de posiciones e iniciemos analizando cómo fue la semana de cada uno de los equipos de abajo hacia arriba, ¿no? Empecemos hablando por los Bravos de Margarita, que en esta segunda semana de acción, consiguieron apenas una victoria. El récord fue de 1 y 5. 5 derrotas además de forma consecutiva para los Bravos de Margarita. No tienen un buen momento los Bravos y sobre todo lo que más les está costando producir es su ofensiva. Los Bravos son la peor ofensiva del torneo en todos los aspectos. Su promedio del bate colectivo ni siquiera llega a 200 de averaje y nosotros veíamos en los últimos 6 juegos los Bravos apenas habían fabricado 11 carreras. Es decir, que si uno divide esas 11 carreras entre 6 encuentros, da menos de 2 carreras por encuentro lo que está produciendo la ofensiva de los Bravos de Margarita. Ni siquiera un equipo de Grandes Ligas que tenga los mejores pitchers, los mejores relevistas, te puede garantizar ganar un encuentro cuando tu equipo a la ofensiva ni siquiera te puede llegar a aportar 2 carreras. Esto es un aspecto sin duda alguna preocupante para los Bravos y sobre todo preocupante en este aspecto porque es normal quizás al comienzo de la temporada en lo que los equipos dejan muchos corredores en posición anotadora o algo por el estilo, pero lo preocupante en Bravos de Margarita es que los equipos que suelen dejar menos corredores en posición anotadora son esos que están mal ofensivamente. El problema de Bravos es que tiene el peor averaje y también son el equipo que ha dejado menos hombres en posición de anotar. ¿Qué quiere decir esto? Que sencillamente no se están siquiera envasando los bateadores de los Bravos de Margarita. Precisamente por eso está el lapsus tan fuerte que tienen los Bravos ahora mismo. 5 derrotas de forma sucesiva. Son el equipo que tienen el peor averaje. Son el equipo que tienen menos carreras impulsadas, menos carreras anotadas. Un equipo que tiene además herramientas que son las que contará con gran parte de la temporada. Ya su equipo está estructurado. Uno cree entonces que los Bravos de Margarita, con nombres que deberían estar bateando como David Rodríguez, como Ramón Flores, como Carlos Pérez, no lo están haciendo. No van a llegar nuevos refuerzos para este conjunto y esta es una etapa del torneo primordial para Bravos, precisamente porque ellos no van a recibir quizás demasiada llegada de Grandes Ligas a lo largo de la temporada, diferente a otros equipos. No se van a reforzar tanto los Bravos, entonces tenían que aprovechar este tramo de la temporada. Es verdad que ellos en la campaña anterior igualmente no iniciaron bien. De hecho tuvieron un récord, si mal no recuerdo, de 1 victoria y 6 derrotas, con lo cual ya han estado en este mismo escenario y la temporada pasada terminaron con muy buen récord, de hecho positivo, y avanzando como terceros a la postemporada. Lo que quiero decir es que este inicio no marca lo que será la temporada, pero hay que tener mucho ojo con esto. Los Bravos, que además su rotación no ha estado bien, tienen una efectividad de 7.53, la segunda peor de toda la liga, la efectividad colectiva de los abridores de los Bravos de Margarita. Solo Melvin Acosta es el que ha podido dar un poco de garantías a ese brazo de abridores en donde hay jugadores experimentados, como es el caso de Henry Centeno, el mismo caso de Abdiel Saldaña. Entonces los Bravos se le han caído muchas piezas, muchos importados que ya tendrían que estar acá. No pasa. Además a los Bravos todavía le queda una semana en ruta, una semana de visitante para a partir de la 4ª semana de campeonato empezar a jugar en el Estadio de Nueva Esparta. Vital para los Bravos será mínimo que esta semana terminen con récord de 500. Otro equipo que está en el fondo de la tabla, pero que da una sensación de que se recuperó un poco, son los Caribes de Anzoátegui. Tenían 4 derrotas seguidas al comienzo de la semana, sin embargo ganaron 2 juegos el fin de semana, los 2 en su casa, contra los Bravos de Margarita, y da la sensación de que Caribes
tiene al menos ese espíritu combativo y de lucha que los va a mantener, no se sabe si clasificarse o no, pero los va a mantener ahí en la pelea. Vencieron a los Bravos, como les digo, los barrieron el fin de semana, un equipo que su ofensiva sigue dando frutos, sigue rindiendo lo que uno espera de la ofensiva de los Caribes de Anzoátegui. Sin embargo, el gran problema de ellos ha sido sobre todo su picheo, más que todo la rotación. Le ha costado a los abridores de Caribes darle algo de garantías a su equipo. De hecho, las 2 victorias que consiguen este fin de semana son precisamente guiadas por su picheo abridor. Deini Oliveros, aunque no tuvo una apertura magistral, lanzó 4 entradas en las que permitió 2 carreras. Y Cristian Hernández en el juego dominical lanza 5 innings con una sola carrera limpia. Ahí las 2 victorias que pudieron conseguir los Caribes de Anzoátegui en este fin de semana. Este equipo, sin duda alguna, hay que mencionar el gran papel que tiene Andrew Monasterio. Es el catalizador, él junto a Erlis Rodríguez en la parte alta del line-up de los Caribes de Anzoátegui son los jugadores más desequilibrantes a este momento de la campaña para ellos. Andrew Monasterio está mostrando su capacidad, su jerarquía que tiene, a pesar de no ser un grande liga establecido, se sigue viendo como un bateador muy por encima de la media de la liga y será fundamental para los Caribes mantenerlo en lo alto del line-up para que siga produciendo. Romer Cuadrado, que llegó a mitad de semana, el día jueves de la semana pasada, llegó vía cambio a Caribes y ya empezó a rendir sus frutos también, un bateador que con las características del parque Alfonso Chico Carrasquel debería rendir, y además unos Caribes de Anzoátegui que toda esta semana la tendrán en casa, esta tercera semana de campeonato la tendrán en casa, importante para ellos tener una semana con récord positivo, porque así pueden, paldear un poco ese récord negativo que tuvieron en esta segunda semana de 2-4. Veremos qué ofrecen los Caribes de Anzoátegui, y para ellos será entonces, como les digo, fundamental que su rotación empiece a dar más innings de calidad, porque el bullpen, a mi manera de ver las cosas, no lo ha hecho mal. Es verdad que se le está exigiendo demasiado. En el tercer inning ya tiene que estar entrando el bullpen en el juego, cuarto inning como mucho, a veces en el segundo episodio. Esos innings después pasan factura al picheo relevo y eso es algo que no quiere hacer el manager Morgan Ainsberg en este comienzo de temporada. Por su parte, las Águilas del Zulia comenzaron la semana de forma ilusionante, 2 victorias barriendo a los Bravos de Margarita en el estadio Luis Aparicio el Grande, mostrando buen picheo. Sin embargo, fueron barridos por Tiburones y por Magallanes en su propia casa, 4 derrotas de forma consecutiva y un común denominador en las Águilas del Zulia: no batear en el momento indicado. A diferencia de Bravos, las Águilas sí han tenido opciones de producir carreras, se le envasan jugadores por base por bolas, por golpeados, por indiscutibles, pero al momento de dar el batazo clave no lo han conseguido. Yo particularmente pude ver la serie del fin de semana contra los Tiburones de La Guaira y me daba cuenta de algo: los batazos, la mayoría de ellos al momento cumbre, al momento que tenían que producir, tenían la mala fortuna de que salían siempre de cara a algún defensor de los Tiburones de La Guaira, y estamos hablando de batazos con potencia. En muchas ocasiones le ocurrió a Gabriel Martínez, a Ali Castillo, al propio Luis Castro. Sin embargo, esto no puede ser una excusa para las Águilas del Zulia. Tienen que buscar la manera de producir carreras. Después de los Bravos de Margarita, son el equipo que menos batea, en menos averaje, menos carreras impulsadas, menos carreras anotadas, y además son el equipo que tiene menos cuadrangulares en lo que va de temporada, apenas 2 para las Águilas del Zulia en 8 encuentros. Esto, con la llegada de las piezas que ellos esperan tener a partir de la tercera semana, debería cambiar. Sin embargo, a este equipo le llegará Rugnet Odor, Jorvik Vivas y José Pirela. Si bien cierto, son jugadores de muy buen cartel, no son súper poderosos estos bateadores. Quizás uno pudiese ver a Rugnet Odor como esa pieza de más poder, ¿no?, dentro del line-up de las Águilas del Zulia, que le pudiese aportar extra bases. Aún así, con la llegada de estos jugadores, va a tener un salto de calidad las Águilas del Zulia, que tienen toda esta semana, esta tercera semana de campeonato, la van a tener de visitantes, la van a tener en la carretera, y esto es un aspecto que tiene que tomar en cuenta el conjunto zuliano. No pueden caer en esta semana en récord negativo, porque eso ya empezaría a dar un mal presagio en esta temporada, y esos son fantasmas que se quiere espantar rápidamente el manager Lipson Nava de las Águilas, que han tenido muy buen relevo. De hecho, las Águilas del Zulia tienen la 4ª mejor efectividad del cuerpo de relevistas en este campeonato, con 3.42. Su picheo abridor en piezas que uno pensaba que podía aportar más le ha costado bastante, como es el caso de José Dávila, un pitcher que venía muy bien en ligas menores, y el caso de Ali Ángel López, un conocedor de la liga que había rendido bastante con Leones. Ambos han quedado de ver para las Águilas del Zulia. Veremos qué puestos tendrán en el equipo zuliano para esta tercera semana. El equipo que cerró la semana con récord negativo fueron los Leones del Caracas. No ha sido el mejor comienzo para los melenudos, 2 victorias y 4 derrotas. Ellos comenzaron la semana siendo barridos por Cardenales de Lara en el Estadio Monumental Simón Bolívar. Después consiguieron 2 victorias, una por una vía prácticamente de knockout, 10-0 contra los Bravos de Margarita, y después vencieron a los Tigres de Aragua. Afrontaban el fin de semana con la ilusión de por qué no ganar los 2 encuentros, uno contra Tigres y otro contra Magallanes. Sin embargo,
perdieron en los dos, uno como local, y el primer duelo de visitante que tuvieron en esta temporada los Leones apenas fue el pasado domingo contra los turcos, cayeron también. Y los Leones es que han tenido el peor picheo de la liga y esto ha sido una verdadera sorpresa. Tiene el Caracas la peor efectividad en su cuerpo de abridores de toda la liga. Por encima de cualquier equipo, el peor que tiene efectividad es el Caracas, 8.87. Y además tienen el peor bullpen con 5.92 en cuanto a efectividad. Esto la verdad es una muy gran sorpresa. Nadie se esperaba que la rotación de Leones con Eric Leal, con Ronnie Williams, con Julio Robaina, tuviese estos números que está mostrando. La verdad que uno esperaba que estos lanzadores, a pesar de que siempre tienen que tener un proceso de adaptación, pudiesen hacerlo de forma más rápida con los Leones del Caracas. El único que ha sacado la cara en este sentido ha sido Jesús Vargas. 2 de las 3 victorias que tienen los Leones del Caracas en esta temporada 24-25 han sido en aperturas de Jesús Vargas, que todavía no recibe carreras limpias. Su bateo está ahí, Lenin Sosa produciendo como se espera, Dani Ortiz se enfrió un poco esta semana, pero sigue siendo un bateador, yo creo que va a producir en esta liga. El caso de Wilfredo Tovar, como siempre rendidor. Gabriel Noriega, cuando le están dando la oportunidad, está rindiendo, está diciendo, mira, yo sé que no figuraba para muchos como titular, pero cuando me ponen, rindo. Y así lo está demostrando Gabriel Noriega. El mismo caso de Osvaldo Arcia, que tenía varios peloteros por delante de él en el line-up de los Leones de Caracas, pero sigue siendo fundamental en el equipo melenudo. El gran problema ha sido su rotación, sobre todo su rotación, porque cuando ya tienes una carga de carreras encima, para el bullpen es mucho más complicado trabajar. La ofensiva, por más carreras que haga, se le complica todo. Así que Leones sigue teniendo las piezas. Eric Leal es un pitcher de garantías en la liga. Ronnie Williams y Julio Robaina tienen el perfil de al menos lanzar mejor de lo que lo han hecho en Venezuela. Uno espera entonces que Leones para esta tercera semana pueda mejorar. Por cierto, el primer Caracas Magallanes en el Estadio Monumental será esta semana, el día miércoles. Veremos entonces qué pueden hacer los melenudos, que cerraron la semana de mala manera con 2 victorias y 4 derrotas. Este programa es presentado por Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Los Cardenales de Lara se mantuvieron nivelados en esta segunda semana de campeonato. Ellos finalizaron la primera semana con récord de 1-1 y la segunda semana con récord de 3-3. Uno tenía la sensación de que los Cardenales de Lara iban a tener una semana bastante positiva, sobre todo porque iniciaron barriendo a los Leones del Caracas en el Estadio Monumental. 2 victorias, una de hecho por un marcador escandaloso de 18 carreras por 2. Volvieron a vencer a los Leones, los barrieron, después recibían a los Tiburones de La Guaira, pierden el primer duelo, el segundo duelo de esa serie, por poco le lanzan no hit no run y les ganan 8-0, y después tenían solo que, ganar uno de los 2 encuentros que iban a tener en el centro del país el fin de semana, precisamente para cerrar la semana con récord negativo. El sábado contra Magallanes, el duelo por el liderato lo perdieron, un duelo de batazos en que Magallanes desató todo su poder, y el día domingo era contra los Tigres de Aragua y tampoco pudo batear el equipo de Cardenales. De hecho, ese fin de semana en 18 entradas apenas pudo fabricar 3 carreras y dio 9 hits el equipo de los Cardenales de Lara. Le costó producir y eso ha sido lo que ha llamado la atención de Cardenales. De repente agarra una racha muy buena donde hace muchísimas carreras, después deja de producir y al día siguiente te puede hacer muchísimas más. Yo creo que a Cardenales le siguen faltando piezas en este line-up. Es normal hasta incluso ver que este equipo no produzca ofensivamente como uno espera, porque le faltan jugadores como Ildemaro Vargas, como Hernán Pérez, Juniel Querecuto, que aunque a muchos no les guste sigue siendo un bateador probado en esta liga. Entonces le siguen faltando piezas a los Cardenales de Lara que llegarán en su momento y que los ayudarán, pero ciertamente ha sido un equipo un poco inestable. El picheo ha estado ahí, el bullpen ha tenido algunos problemas, sobre todo algunas dolencias que tiene Vicente Campos, que habrá que ver cómo evolucionan. Brian McKenna sigue siendo una figura fundamental en el bullpen del manager Henry Blanco. Yusber Sánchez también ha surgido como una pieza interesante. Y la rotación, que Aviu Sanson, quien es uno de los lanzadores importantes, el que secunda a Max Castillo en la rotación, no está teniendo una buena temporada, pero por el contrario lo está haciendo muy bien Max Castillo, que lanzó incluso 7 innings en blanco durante esta semana. Jimmy Endersby, empezando a lanzar en el béisbol venezolano, está mostrando que tiene con qué dominar en el béisbol venezolano. Entonces yo creo que a pesar de que sigue estando el vaivén Cardenales en esta segunda semana, es normal, todavía están ajustándose cosas, ajustándose piezas, pero este equipo tiene todas las herramientas para engranar y conseguir, ¿por qué no?, una racha de victorias. Sobre todo mencionar el caso rápidamente de este muchacho Jainer Fernández y Johnny Hernández. Ambos están teniendo un papel fundamental en los Cardenales de Lara, en esa parte baja del line-up, combinándose con Gorky Hernández, que está bateando de primero al bate y lo está haciendo muy bien. Esos son los aspectos positivos a resaltar de los Cardenales de Lara, sobre todo en esta segunda semana.
Ahora hablemos de los equipos que ya tienen un mejor estatus, que tuvieron una semana realmente positiva. Y hay que mencionar a los Tiburones de La Guaira, que si uno lo ve por récord como tal, fue el mejor equipo en esta segunda semana del campeonato. 6 encuentros para los Tiburones de La Guaira, en los cuales ganó 5. Récord de 5-1 para Tiburones, y su ofensiva reapareció. Después de que tuvieron 3 encuentros, 4 realmente, perdonen ustedes, en los que no podían contar ni con Yaciel Puig, ni con Danry Vázquez, que todavía no debuta por lesión, ni con Franklin Barreto, ni con Ricardo Pinto. Ahora sí los Tiburones de La Guaira tienen la gran parte de su plantilla a disposición y se muestra otra cara del conjunto tiburón, que ahora está bateando muchísimo más, que tiene piezas como Kevin Melián, como Luis Matos, que empezó a producir en esta segunda semana, la llegada de Yangervis Solarte, que sigue siendo un bateador productivo tanto a la izquierda como a la derecha del home. Los Tiburones siguen teniendo un aspecto fundamental en este tipo de ligas, que es tener un line-up sólido, y con el pasar de los días será mucho más. La defensa ha estado ahí, Alcides Escobar jugando primores en el campo corto, en una posición tan fundamental como es el campo corto, lo está haciendo fenomenal Alcides Escobar, y sobre todo su rotación. Los Tiburones tienen la segunda mejor efectividad colectiva en rotación y en bullpen de la liga. Su rotación 4,08 y su bullpen 3,02. Y el bullpen, hay que mencionar un par de piezas que muchos lo daban ya quizás hasta como descartes. No, Pedro Rodríguez ya está en la parte final de su carrera. 5 innings lanzados, 3 salvados en lo que va de temporada, tranquilo. Para el amolador, que si sigue así, candidatazo al premio de regreso del año. Y el otro es Anthony Castro. Creo que Anthony Castro está demostrando, mucho se habló en el momento, y hasta yo pudiese admitir que me parecía que Tiburones entregaba mucho, dando a Jonathan Daza por el estatus que tenía y recibiendo poco, solo por recibir un pelotero, y no porque Anthony Castro no tuviese valor, sino que parecía en ese momento que Daza, al estar en el sistema de Grandes Ligas, pudiese valer hasta 2 peloteros. Los Tiburones no, a mí me dan a Anthony Castro, y desde que ha llegado a los Tiburones de La Guaira ha sido una historia completamente diferente para Anthony Castro. Inmaculado en lo que va de temporada, no ha recibido carreras, tiene 3 holds, y todavía Arnaldo Hernández no está al 100% de sus condiciones físicas. Entonces uno ve a unos Tiburones de La Guaira manejados por Osvaldo Guillén, que es el mejor manager del Caribe. Yo creo que para eso no hay ningún tipo de secreto, que están demostrando que van a ser de nuevo candidatos. Lo eran, desde mi punto de vista, favoritos desde toda perspectiva de cara a esta temporada 24-25, y lo están confirmando. La única derrota que tuvieron en esta semana, bueno, prácticamente le lanzaron unos hit no run. Esos días en los que el rival está completamente iluminado, ocurrió con los Cardenales de Lara. 7 innings en blanco que te lanza Max Castillo, y después 2 relevistas que también estuvieron muy fuertes. Solo un infield hit de Alcides Escobar evitó ese no hit no run, pero ciertamente los Tiburones de La Guaira, que van a continuar recibiendo piezas. Esta semana se espera incluso que se incorpore Danry Vázquez, se habla mucho del tema Joan Moncada. Entonces los Tiburones van a continuar sumando más jugadores, y sin duda alguna van a ser un equipo mucho más fuerte de cara a esta tercera semana. Pocos contaban con este comienzo de temporada de los Tigres de Aragua, y hay que admitirlo, me incluyo también, ¿por qué no? Tigres de Aragua terminaron esta segunda semana de acción con 4 victorias y 1 sola derrota, en el segundo lugar de la tabla, a medio juego nada más de los Navegantes del Magallanes, y apoyados por su manager Buddy Bailey, que a la hora de mover el bullpen es el mejor de la liga junto con Osvaldo Guillén, sin duda alguna. Buddy Bailey está manejando ese bullpen de los Tigres de Aragua de una manera fenomenal, y Tigres no tiene el bullpen que tienen otros equipos en cuanto a nombres, como el caso de los Navegantes del Magallanes, o como el caso de los Tiburones de La Guaira, los mismos Cardenales. No tiene esos nombres, y aún así tiene muy buen manejo de su bullpen el manager Buddy Bailey. Y voy a empezar nombrándoles por 3 jugadores que casi siempre pasan por debajo de la mesa, porque no son los que acaparan las cámaras, ni las fotos, ni los flash. Empezamos con Luis Rijo, Jorgan Cabanerio y Alfredo Zárraga. Estos 3 pitchers lanzaron en lo que va de temporada 9.1 entradas y no han recibido ni una sola carrera. Uno pensaba más bien que relevistas como Chávez Ferrander o Alex Carrillo iban a tener un rol más importante en el bullpen de los Tigres de Aragua. Sin embargo, esto no ha sido así. Los que han sacado la cara han sido los que mencioné a continuación: Jorgan Cabaneiro, Alfredo Zárraga, este muchacho Luis Rijo, que muy pocas personas contaban con él, Carlos Zuniaga también haciendo el trabajo. Así que los Tigres de Aragua, contando con una ofensiva que es la mejor del torneo, son el equipo que tiene mejor promedio al bate. Por encima de 320 batean estos Tigres de Aragua. A pesar de eso, son el equipo que también ha dejado más hombres en base, lo cual quiere decir que llegan bastante, pero se están quedando un poquito atascados en las bases. Aún así, lo que impulsan son tantas las cantidades de veces que están en las almohadillas, que terminan anotando carreras, y su picheo está haciendo el trabajo. Yunes Maya pareciera que van a tener que darle un paso en costado en los Tigres de Aragua. Carlos Viera, que no parecía tener unas buenas credenciales,
aprobado en su primera presentación con los Tigres de Aragua. El trabajo de Johanner Negrín, que lo está haciendo muy bien. Guillermo Moscoso debe estar por llegar en las próximas semanas. Entonces los Tigres de Aragua, con esa ofensiva que tienen, ya con Odúbel Herrera en la recámara, como quien dice, que debería incorporarse al roster a lo largo de la tercera semana, este es un equipo que sigue teniendo piezas interesantes. Eduardo Escobar también estará. Así que los Tigres empiezan muy bien y tienen que continuar así, porque tal como le pasaba a los Bravos, los Tigres tampoco contarán con demasiadas piezas o demasiadas incorporaciones a lo largo de la temporada. Entonces tienen que aprovechar este momento en el cual están muy compenetrados, guiados como siempre por Leobaldo Cabrera, este pelotero que para mí será la figura y el emblema de esta institución en los próximos años. Así como ahora mismo es Café Martínez, el jugador más importante, yo veo en Leobaldo Cabrera, no sé si una carrera como la de Cafecito, pero sí tener ese rol importante y protagónico en la organización de los Tigres. Ha bateado de forma fenomenal Leobaldo Cabrera, combinándose también con José Café Martínez para demostrar que estos Tigres de Aragua, aunque muchos quizás lo veían como un equipo que no estaba bien balanceado en cuanto a picheo y bateo, están consiguiendo las victorias y ya tienen récord de 5-2. Esta semana solo perdieron un solo duelo de 5 disputados. En este balance también hay que hablar, por supuesto, de los Navegantes del Magallanes. Son los líderes del torneo, 6 victorias y 2 derrotas en lo que va de temporada, y en esta segunda semana consiguieron 4 triunfos en 5 encuentros, los 4 triunfos de forma consecutiva. Ellos perdieron el pasado día lunes contra los Bravos de Margarita en Valencia, 4 carreras por 13 en extra inning, y después barrieron a las Águilas del Zulia en Maracaibo, le ganaron por paliza a los Cardenales de Lara en su casa el sábado, y el día domingo vencieron a los Leones del Caracas en el duelo entre los eternos rivales. ¿Qué podemos decir de los Navegantes del Magallanes? Que se han convertido en verdaderos bombarderos en esta campaña, guiados por Renato Núñez, que tiene 7 cuadrangulares en 8 encuentros. También han podido conseguir en otros jugadores que quizás uno esperaba no tuviesen tanto protagonismo, como Ángelo Castellano o como José Peraza, unos bateadores de solidez. Del quien uno sí esperaba era Carlos Rodríguez. Este muchacho parece ser la versión 2.0 de Andy Chávez, diferentes características en algunas cosas, pero que al final generan lo mismo en su equipo, que es constantemente en base, generando la chispa para que si me hicieron una carrera ya yo me envaso rápidamente para intentar repostarla o picarle adelante al equipo rival. Es un verdadero gusto ver a este muchacho, independientemente del equipo que cualquier persona sea en la LVP. Da gusto ver un pelotero de estas características como Carlos Rodríguez, y Magallanes se ha afianzado en él. Los turcos, que si bien su ofensiva es sólida, son el equipo que ha dejado, el segundo equipo que ha dejado menos corredores en base en lo que va de temporada. El conjunto que menos ha dejado son los Bravos de Margarita, pero si uno evalúa la cantidad de corredores que ha envasado Bravos y que se ha dejado en base, a diferencia de la cantidad de jugadores que ha dejado en base Magallanes y los que ha envasado, es muchísimo más la proporción de corredores que tiene Magallanes en base y muchísima menos la que está dejando, por ende, en proporción en las bases. Así que Magallanes, siendo un equipo de lo que tanto pedían sus fanáticos, que cuando les llega la oportunidad a producir carreras, y eso lo ha mostrado Keon Barnum, por ejemplo, que tiene muy mal promedio al bate, se ha ponchado muchísimo más de las carreras impulsadas que tiene, pero ciertamente ha dado batazos importantes y batazos claves. El mismo Peter O'Brien le ha pasado lo mismo. Entonces, unos Navegantes del Magallanes que, como les decía, su ofensiva, por supuesto que ha sido la carta de presentación, pero el picheo ha sido realmente su basamento, su motor para este gran comienzo de campaña. Son el equipo que tiene la mejor efectividad en cuerpo de abridores y la mejor efectividad en cuerpo de relevistas. 3.94 la efectividad de la rotación de la nave y 2.20 la de su bullpen. Y eso que se vio un poco elevada esta del bullpen por lo que le ocurrió el pasado domingo contra los Leones del Caracas, en donde le hicieron 5 carreras entre Felipe Rivero y Anthony Vizcaya, el bullpen de los Navegantes del Magallanes. Entonces este es un equipo que está muy bien ensamblado, que ya para la cuarta semana recibirá otras incorporaciones. Derek West ya está con el equipo, este abridor que promete bastante para los turcos. También se cree que en los próximos días estará Aníbaldo Rodríguez. Pero sobre todo para Magallanes es importante que Junior Guerra se mantenga tal y como está. Junior Guerra ha sido una verdadera sorpresa. Si bien en Magallanes tenían expectativas de que tuviese una buena temporada, nadie esperaba que tuviese 12 innings en blanco sin un solo boleto, con menos de 0.50 de efectividad. Sin embargo, nos alegramos por Junior Guerra, porque bastante criticado que fue, de hecho, por los mismos fanáticos de los turcos a la hora de hacer el cambio. Y aunque la temporada es muy larga y pueden pasar muchas cosas, hasta ahora está demostrando Junior Guerra que si tiene salud puede continuar aportando en la LVP. Veremos qué ocurre esta semana. Magallanes, que la mayor parte de la misma la tendrá jugando en el centro del país, algunos encuentros en Maracay, la mayoría de ellos también en Valencia. Sin embargo, para los turcos será importante saber cómo pueden mantenerse, sobre todo con esa rotación que tuvo un par de salidas un poco malas, con el caso de Paricaguán, el mismo Joander Méndez el domingo.
Entonces veremos qué cambios y qué ajustes hará el manager Eduardo Pérez, pero lo cierto es que Magallanes empezó esta temporada en viento en popa y sobre todo en esta segunda semana se afianzó con 4 victorias en 5 encuentros. Es muy difícil escoger solo un mejor jugador de la semana. Por eso le presentamos a ustedes los 3 mejores jugadores de la semana a nuestra consideración acá en LBBP en la jugada. Y tenemos que hablar sin duda alguna, si de los mejores jugadores se trata, de Ricardo Pinto. Este pitcher tuvo 2 aperturas en esta semana y ahí es un factor clave porque muchos me dirán, ¿cómo vas a poner a Ricardo Pinto si está Junior Guerra o si está Max Castillo? No, lo que pasa es que en esta semana, que acaba de concluir la segunda semana de acción, que va del pasado 14 de octubre al domingo 20 de octubre, se lanzó 2 veces Ricardo Pinto y Junior Guerra y Max Castillo solo lo hicieron una vez. Por eso Ricardo Pinto está en el tercer puesto de este podio. 9 innings lanzados, 11 ponches, 1 de efectividad. Los 2 juegos que abrió Ricardo Pinto fueron 2 victorias para los Tiburones de La Guaira. Sigue como finalizó la temporada anterior Ricardo Pinto, llevándose el MVP de la final y el MVP de la Serie del Caribe. En el segundo puesto tenemos que colocar sin duda alguna a Lenín Sosa. Lenín Sosa, a pesar de que los Leones tuvieron récord de 2-4 esta semana, en esos 6 juegos conectó para 478 de averaje, 8 carreras impulsadas, 8 carreras anotadas. De esos 11 hits, 4 fueron dobles, 2 fueron cuadrangulares y 1 fue un triple. Es decir, de esos 11 hits, 7 fueron extra bases. Una verdadera locura lo de Lenín Sosa. Y está solo Lenín Sosa en el segundo lugar porque en la primera plaza me parece a mí que tiene que estar Renato Núñez, que es el pelotero que es la muestra viva, por así decirlo, del espíritu que viven los Navegantes del Magallanes en este momento. Renato Núñez, que en 5 duelos de esta semana conectó 4 cuadrangulares, 2 dobletes, 3.53 de efectividad, con 6 carreras impulsadas y 6 carreras anotadas. Este es el podio entonces de los mejores jugadores de la semana. Ricardo Pinto en el tercer lugar, Lenín Sosa en el segundo puesto y en la primera plaza Renato Núñez. Este fue su resumen, amigos, completo de todos los equipos. ¿Qué le pasó a cada uno de los conjuntos? ¿Qué tienen que mejorar? ¿Qué se puede esperar para la siguiente semana? Se los presentamos aquí en LBBP en la jugada, pero nosotros también queremos leerlos a ustedes. Déjennos en los comentarios. Primero, ¿qué les pareció este podio de los mejores jugadores? ¿Quién debería estar ahí? ¿Cómo moverían el podio? ¿Quién falta? ¿Quién no falta? Eso lo queremos leer y también queremos leer qué piensan de su equipo, qué debería mejorar, quién es el equipo que vieron mejor en esta segunda semana. Déjenos todo eso ahí en los comentarios para interactuar con ustedes y por eso también tienen que activar la campana de notificaciones, darle like al video si les gustó, suscribirse al canal. Esto les lleva menos de un minuto, es absolutamente gratis y a nosotros nos beneficia muchísimo como plataforma. Nos seguiremos viendo para llevarles a todos ustedes el mejor contenido del béisbol venezolano, solo aquí en LBBP en la jugada. Este programa fue presentado por Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal.